tenemos que contar que Él es bueno, tenemos que contar que su gracia, tenemos que contar que su misericordia, como dice la palabra, es verdad. Son nuevas cada mañana sus misericordias. Cada vez Él como que las renueva. Entonces hace un reseteo, si me lo deja usar en términos actuales, que se habla tanto de inteligencia artificial, hace un reseteo de tokens. Entonces ya le da un nuevo inicio cada mañana, le permite iniciar de nuevo e iniciar con un saldo a favor, todo se le reseteó allí ya y nuevamente hay misericordia de Dios. No es que se le fue acabando, no es que se le agotó y entonces ya, no, ahí está la misericordia de Dios. Y es bueno hablar de ello, porque puede que alguien esta mañana esté necesitando de la misericordia de Dios. Puede que alguien esta mañana se haya conectado al devocional y esté pensando, esté diciendo, oiga, ¿y será que a mi Dios sí me puede ayudar? ¿Será que a mi Dios sí me va a ayudar? ¿Será que Dios, Él puede obrar también en mi vida? ¿Y usted qué le diría? Usted que ha tenido experiencias con Dios, usted que es testigo del poder de Dios, ¿usted qué le diría? Tal vez usted diría, no, no, es que a mí Dios me respondió porque era, pues que era yo. Es que cuando yo llego, no, eso a mí, el cielo se abre las puertas de par en par porque soy yo. Yo golpeo y preguntan quién es y cuando escuchan mi nombre, no, ellos no necesitan ni pedir autorización allá en el cielo porque ellos saben quién soy yo. ¿Será que es así? ¿O será que usted tiene que decir, es que si Dios me ha ayudado a mí? Ah, si Dios me ha ayudado a mí siendo quien soy y quien he sido, Dios ayuda entonces a cualquiera que se acerque, a cualquiera que decida poner su vida en Dios, en las manos de Dios. Dios lo va a ayudar. Hay personas que son testigos del obrar de Dios y que conocieron a Dios en una cárcel, que incluso algunos de pronto siendo habitantes de calle, sí, personas que ni siquiera les abrían la puerta de su casa cuando llegaban a golpear porque les tenían miedo, les tenían fastidio. Su misma familia se había cansado de ellos. Nadie les contestaba a ellos, pero sabe que cuando ellos decidieron clamar a Dios, cuando decidieron buscar a Dios, hermano, lo que los hombres no hicieron, porque el hombre le cerró la puerta, pero Dios no se la cerró, pero Dios se la abrió y Dios le dio esa oportunidad, escúcheme, le dio esa oportunidad de la salvación. Entonces, hermano, nosotros debemos de saber que Dios, Él es bueno y no callarnos esa verdad y no dejar de contarle al mundo, no dejar de hablarle al mundo de que Dios los ama, de que Dios ama a la humanidad. Hay una doctrina por allí que enseña que no, que la salvación o que el amor de Dios es apenas por unos cuantos. Y entonces apenas Dios como que a los que ama es a los suyos. Pero yo les decía estos días, no, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese verso es la piedra, como se dice, la piedra en el zapato de muchos que quieren de pronto mostrarse como que es que ellos son los privilegiados. Es que a mí, es que a nosotros aquí. Incluso, hermano, vean, es que nosotros no estamos ni muy lejos de estas situaciones, porque muchas veces nos pasa incluso dentro de nuestra misma iglesia, dentro de la misma iglesia. Y entonces pensamos de que Dios solamente puede salvar dentro de mi iglesia.
Y solamente, y entonces Dios llega y mira, y Dios se va para culto, Dios se va a bendecir. Y entonces Dios llega y mira, entonces este nombre, este es el nombre de la iglesia, en esta sí puedo entrar. Y allá, y señor, y usted allá en la otra, ¿por qué no entró? Entonces, ¿cómo así? ¿Usted no miró el rótulo allá? Allá no decía, déjeme se lo digo, allá no decía Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y todo el nombre completo, allá apenas de pronto decía Pentecostal. O de pronto decía, déjeme lo digo, o de pronto decía Pentecostal. Entonces, no, allá no va a entrar. ¿Quiénes somos usted y yo para decirle a Dios a dónde entrar y a dónde no entrar? ¿Mm? ¿Quiénes somos usted y yo para limitar a Dios, limitar la gracia de Dios? No, es que en esa iglesia hay una cantidad de imágenes. Allá Dios no se mete. ¿Y quién le dijo que Dios no es capaz de meterse y salvar a alguien allá? Y sacarlo de allá. ¿Sí? El problema es que nosotros no lo conocemos. Así como dice la palabra, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Entonces nosotros queremos limitar a Dios, hermano. A Dios no se le puede limitar. Y ahora usted no vaya a tergiversar de pronto lo que yo estoy diciendo, de que entonces usted diga, hermano, entonces yo puedo ir a cualquier iglesia y en cualquier iglesia entonces se predica la verdad, porque eso ya es diferente. O sea, yo estoy diciendo es que Dios, Él puede obrar en cualquier persona y Él puede obrar en cualquier lugar. Y hay personas que Dios se metió en una cantina y lo sacó de la cantina. Y hay personas que estaban en una iglesia donde no les enseñaban la verdad. Y Dios se metió en esa iglesia y los sacó de allá y obró en ellos. Y obró como ha obrado en nosotros. Escúcheme eso, Dios ha obrado en otros de la misma manera como ha obrado en nosotros. Ustedes saben, por ejemplo, con el tema del Espíritu Santo, nosotros tenemos una doctrina, la del bautismo del Espíritu Santo. Es una doctrina bíblica, que esa es la promesa del Padre, dijo el Señor Jesús, la cual oísteis de mí. Entonces está, perdón, está la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo se da con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Y eso es una verdad y quieren negarla muchos hoy en día. Pero esa fue la manera, incluso como yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo cuando yo lo recibí y Dios me dio eso. Comencé a hablar en otras lenguas. Esa fue mi experiencia. Como siempre yo lo he dicho, yo solamente uno que lo vivió, uno lo puede contar y decir, así fue y fue de esta manera. ¿Sí ve? Entonces, pero hay personas que ellos fingen incluso el hablar en lenguas. Hay personas que incluso le enseñan a otros cómo hablar en lenguas. Hay escuelas, o hay iglesias donde, no, que acá venga tal día que se le va a enseñar cómo hablar en lenguas. Y a veces nosotros también, en la iglesia pasaba, que alguien decía, no, usted va a hablar en lengua, entonces usted tiene que decir, diga gloria a Dios y diga rápido, 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 gloria a Dios hasta que se le enrede la lengua. Si eso se lo enseñaron a usted, ese que le está enseñando eso, nunca recibió el Espíritu Santo. Él fue que se mordió la lengua, se le enredó la lengua y él pensó que él había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero el que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, él sabe que así no es. Él sabe que eso no es así. Entonces, decía, pero hay personas que están en iglesias donde les enseñan a hablar en lenguas. Hace unos años, cuando yo comencé a hacer transmisiones, no me refiero cuando iniciamos el devocional, sino ya, a ver, hagamos cuenta, hace unos 14 años, no, hace más de 16 años que yo tengo videos, no, tengo videos de hace como unos 14 años, sí, donde hacíamos transmisiones, bueno, donde hacía grabaciones y las enviábamos a través del internet. Y hubo una enseñanza
que alguna vez Dios me permitió compartir a través del internet. Y recuerdo que de esa enseñanza a mí se me ocurrió colocar mi número telefónico allí en la descripción del video y hubo personas que me llamaron. Claro, habían personas que venían, que dejaban el mensaje allí, pero hubo personas que me llamaron. Y entre las personas que me llamaron, recuerdo a una hermana que ella me llamó y me decía que ella estaba muy preocupada. Ella era de Estados Unidos y entonces me dijo, hermano, me dijo, es que estoy preocupada, dijo, porque yo asisto a una iglesia y entonces allá donde yo voy, la gente cuando se dice que va a hablar en lenguas, dicen los hermanos, ellos dicen voy a hablar en lenguas y empiezan a hablar en lenguas. Y entonces, y ese sí, usted puede estar hablando con alguien y ellos dicen, voy a hablar en lengua, y se ponen a hablar en lengua. Y decía ella, decía, a mí eso me asombra, decía, porque así no me pasa a mí. Y entonces ella me decía, hermano, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, yo sí lo recibí, pero yo no sé qué me pasa, no sé si es que yo estoy mal con Dios, me decía ella, pero yo no puedo como ellos hacen. De que ellos, ya, me decía, así como estar nosotros ahorita hablando, y ellos decían, ya, voy a hablar en lengua, y empiezan a hablar en lenguas. Decían, no, hermano, vea, yo para poder hablar en lenguas, yo me tengo que meter en oración, y yo comienzo a buscar y a buscar y a buscar la presencia de Dios. Y ya después de un rato de estarla buscando, entonces sí, yo tengo la experiencia, yo comienzo a hablar en otras lenguas. Me decía, pero hermano, a mí me pasa, lo que a mí me pasa es muy diferente de lo que a ellos le pasa. Usted que me está viendo y me está escuchando, o que me está escuchando, porque hay gente que se conecta a través de la radio, y usted que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted dice, hermano Jairo, pero es que lo que a la hermana le pasa, eso es lo más natural. ¿Quién dijo que uno está en el mercado y dice, voy a poner a hablar en lengua y que pone a hablar en lengua? No, pues lo que ella está diciendo es lo normal que pasa con aquel que ha recibido el Espíritu Santo. Que para poder recibirlo se meten en oración, la persona se pone a orar, se pone a buscar la presencia de Dios y el Señor como que le enciende esa chispa y cuando se da cuenta está llorando, está hablando en lengua, está... Entonces, de pronto alguien dice, hermano, eso es lo normal. Entonces la hermana, ¿por qué estaba extrañada? Pues estaba extrañada porque ella recibió el bautismo del Espíritu Santo en un lugar donde la gente, lo que le decía, la gente decía hablar en lengua, pero era muy diferente. Recuerdo el testimonio de alguien, si no estoy mal, creo que eso pasó en España, que llegó, le dieron la ubicación de la iglesia, llegó a la iglesia y cuando llegó, entró rápido y no miró, pero entró y dijo, aquí es el culto. Y entró al culto. Y cuando estaba en el culto y comenzó a sentir la presencia de Dios y comenzó a hablar en lengua, lo llamaron y lo sacaron. Le dijeron, venga para acá. Y lo sacaron y le dijeron, no, esta no es la iglesia suya. Le dijeron, la iglesia suya es la de enfrente. ¿Cómo así, hermano? ¿Y por qué lo sacaron? Porque no, este es un pentecostal, los pentecostales son los que reciben el Espíritu Santo, y allá en esa iglesia no era así. Entonces, esa iglesia no, ellos mismos le dijeron, usted se equivocó, y la verdad sí, el hermano se había equivocado de iglesia, y la iglesia era la otra. Y luego él contaba, y él decía, pues yo entré allá, yo me puse a buscar a Dios, y Dios me puso a hablar en lengua, y me sacaron, me sacaron por estar hablando en lengua. Entonces, ¿a usted le parece eso extraño? A usted le parece extraño, ¿cierto? Pero hermano, esa es la realidad. Entonces, el hermano, el hecho de que los demás no recibieron, no significa que él no lo recibe. Él lo recibió. Y él comenzó a sentir la presencia de Dios. Y estaba en el lugar, estaba en la congregación equivocada. Pero hermano, Dios allí lo puso a hablar en lenguas. Entonces uno a veces se complica la vida porque uno dice, no, es que Dios allá no va a entrar, allá Dios no se va a meter. Hermano, yo vea, recuerdo, una vez estaba en Cali y estábamos haciendo una actividad de la iglesia, no sé si fue, creo que fue como una vigilia. Bueno, sí, estábamos en una actividad en un lugar,
pero en ese lugar habían como varios salones. Nosotros teníamos alquilado uno y había otro donde habían alquilado también a otra iglesia. Y entonces recuerdo que cuando, no sé, se hizo como un receso, nosotros salimos. Y cuando salimos, un hermano estaba al lado mío y estábamos mirando como el lugar donde ellos estaban haciendo culto. Y entonces me dice el hermano, me dice, o sea, a veces como cuando uno habla con esa, déjeme y lo digo, déjeme ser atravesado. Haga de cuenta que hoy es miércoles. Lo dice él como cuando uno habla con esa arrogancia. Y me dijo hermano Jairo, me dijo, allá no pasa nada. Así me dijo, allá no pasa nada. Y entonces yo me quedé, o sea, y eso me llevó a la reflexión. Y entonces yo le dije, ¿de verdad usted cree que Dios ahí no es capaz de hacer algo? Me dijo, no, no, no. O sea, el rótulo, que ahí no dice Pentecostal, ahí no dice Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia, ¿cómo le ocurre? Entonces, no, hermano, no, ahí no pasa nada. Es allá donde estamos nosotros. Y entonces lo confronté, le dije yo, dígame algo. ¿De verdad en el Dios que usted cree? ¿De verdad en el Dios que usted cree? Si estas personas se reúnen a buscar a Dios y lo están buscando, porque ellos, imagínense, de noche, están acá. Ellos vinieron por algo, o sea, ellos no, o sea, ellos pudieran estar viendo televisión, ellos pudieran estar en una cantina, en una discoteca, pero ellos sacaron un tiempo para venir a buscar a Dios. Le digo, ¿usted cree que de verdad, por el hecho de que pues lo están buscando en un lugar equivocado, usted cree que entonces Dios los ignora de verdad? ¿Dios ignora a una persona? Y yo así le dije, usted, en el Dios que usted cree, le dije yo, la verdad, dígame, el Dios en el que ¿usted cree que de verdad Él los va a coger a ellos y los va a ignorar por el hecho de no estar en la verdad? Entonces él se quedó como pensando y entonces, y ahí quedó. Entonces, hermano, vea, nosotros, o sea, vuelvo y le digo, usted sabe, usted me ha escuchado predicar. Si usted nunca me ha escuchado, usted dirá, que este hermano, qué cosas raras dice. Si usted me ha escuchado predicar, usted sabe que yo soy muy enfático en lo que tiene que ver con la doctrina. Y muchos de los que están acá le van a decir a usted que así es. Pero es que yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando es dónde se mete Dios para salvar a alguien. Vea, se lo voy a colocar más suave. ¿Cuántos de los que están aquí antes de estar en la iglesia donde usted hoy en día está y que usted dice, hermano, hoy ya estoy en la verdad, ahora sí estoy en la verdad? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en otras iglesias? Y estuvieron en iglesias donde usted dice, pero gracias a Dios el Señor me sacó de allá. ¿Y cuántos estuvieron en otros, por allá en otros lugares de donde Dios, o donde Dios se metió y los sacó? Hay hermanos que están en la iglesia, pero que la obra Dios no la empezó cuando llegaron a la iglesia pentecostal. Dios incluso por allá, cuando ellos estaban allá en esos lugares, Dios allá trató con ellos y tuvieron experiencias con Dios. Y usted no lo puede negar. Usted no puede decir, no, es que allá cuando yo le clamé a Dios, Dios no me escuchó porque Dios llegó y miró y dijo, "Ay, es que yo aquí no me puedo meter. Yo quisiera ayudarlo, pero es que aquí el nombre de la iglesia no me deja pasar". No, usted sabe que aún estando en el error, escúcheme eso, aún estando en el error, usted le clamó a Dios, usted buscó a Dios y Dios le ayudó y Dios comenzó a hacer un trabajo en la vida suya. Entonces, que luego lo sacó de allá porque obviamente el Señor, Él, digamos, una de las cosas que Dios, Él busca con el ser humano es que conozca la verdad. Escuche eso. Una de las cosas que Dios busca, o sea, a Dios no le interesa que crea en lo que crea. Eso no interesa en lo que crea en lo que crea, que eso, desde que crea en algo, eso está bien. ¿Usted cree que Dios piensa así? ¿Usted cree que a Dios no le interesa aquello en lo que usted cree? No, pues Dios, Él quiere que usted conozca la verdad.
Y él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que por eso hay personas que aunque buscan a Dios en lugar, pero como no está la verdad allá, ellos siguen todavía atados y siguen con cosas que no pueden dejar, con cosas que no pueden soltar. ¿Por qué? Porque les hace falta la verdad, porque la verdad viene y hermano, coge las cadenas y las despedaza, despedaza las cadenas. Y entonces, y por eso yo alguna vez les contaba a ustedes en una iglesia, porque Dios me ha dado como la oportunidad de hablar con muchos y de relacionarme con otros pastores de otras iglesias y tratarlo, hermano, yo los trato como amigos. Yo incluso, Dios le bendiga y cómo le va y mi trato, la verdad, bien. Incluso yo soy de los que yo voy al mercado, en algún lugar y a mí alguien me dice, Dios le bendiga. Usted sabe que hacen los vendedores, Dios le bendiga. Y yo les digo, amén. Yo no me complico la vida. Entonces, alguna vez hablaba con un pastor de otra iglesia y entonces en lo que hablábamos con él, primero hablamos de doctrina y bueno, y ya después pues él aceptó cosas de la doctrina que nosotros enseñamos. Yo a ustedes alguna vez les conté de un pastor que al principio cuando yo empecé a hablar con él y hablamos del bautismo, él al principio me rechazó y me decía que no, vea las cosas tan raras. Y él me decía que no, que el bautismo, que no era así como yo decía. Y al final, cuando ya tomamos la Biblia, porque me hizo tomar la Biblia, y cuando tomamos la Biblia y analizamos, entonces me aceptó y al final me dijo, vea hermano, dijo, vea, para que usted entere, dijo, le voy a decir algo que usted se va a sorprender. Le digo, ¿qué? Dijo, yo sí sé que el bautismo en el nombre de Jesús. Yo me quedé mirando, imagínate, todo el rato me había estado llevando la contraria. Y yo me quedé mirándolo como, ¿usted por qué me hace eso? Entonces, ¿por qué me hace perder tiempo? Pero no fue solamente eso, me dijo, además, me dijo, vea, yo aquí bautizo en el nombre de Jesús. Dijo, aquí, como estábamos en la iglesia, dijo, pregúntele a cualquiera de los hermanos acá de la iglesia. Dijo, y yo los bautizo a ellos en el nombre de Jesús. Ellos saben que yo bautizo en el nombre de Jesús. Y como yo sabía, pues que la iglesia, el rótulo de esa iglesia era una iglesia trinitaria y sabía que esa iglesia no bautiza en el nombre de Jesús. Entonces le dije, ¿usted por qué bautiza en el nombre de Jesús? Usted está en una iglesia donde no cree en eso. Y entonces me dijo, pues yo estoy aquí, yo sé que la iglesia, me dijo así, yo sé que la iglesia en la que yo estoy, ellos no creen lo que yo creo. Dijo, pero yo sí sé, y me dijo, es que yo sé que el bautismo sí en el nombre de Jesús. Y me dijo, por gusto, dijo, pregúntele a cualquier hermano y usted va a darse cuenta de que ellos saben que yo los bautizo en el nombre de Jesús. Entonces, no sé por qué salió el tema de la vestimenta, entonces, y se habló de la ropa, y creo que de pronto fue como algo que se tocó como para mostrar cuál era como la diferencia. Y entonces, en el diálogo, yo le pregunto a él, bueno, ¿usted qué piensa? Y entonces me dijo, no, yo también estoy de acuerdo que la mujer cristiana, ella se tiene que vestir bien. Y ella se tiene que vestir como la Biblia dice, con decoro. Y él mismo me lo planteó. Y entonces, y me dijo incluso, ese es un problema que yo tengo con mi esposa. Entonces ya me lo contó más a nivel personal. Dijo, ese es un problema que yo tengo con mi esposa, porque ella, pues en los cultos ella se viste bien. Y entonces dijo, pero no es que el resto de tiempo ella es mal vestida, se lo digo de esta manera, mal vestida. Entonces dijo, y yo le he dicho a ella y le he dicho de que ella tiene que cambiar esa manera de vestir. Y a mí no sé, a mí me ocurrió preguntarle, le dije, bueno, ¿y ella es cristiana? Pues se me ofendió. Me dijo, pues claro, no es que ella es la pastora. Ella es la pastora de la iglesia, imagínense cómo no va a ser cristiana. Entonces, pero digamos, esa anécdota curiosa que me pasó, me lleva a pensar eso, que hay personas que conocen parte de la verdad, porque él la conocía, lo sabía, incluso él decía, yo bautizo en el nombre de Jesús. Pero aún así, hermano, cuando la persona
no conoce como tal la verdad, porque digamos, él tiene, hay como luces allí de lo que es la verdad, pero pues obviamente ellos pertenecen a una doctrina diferente. Pero mire cómo las ataduras sí se mantienen. Y cómo él mismo me reconocía y me decía, mi esposa, es que yo le digo. Y hermano, y esto no se trata de que yo le diga o que es que me dijo el hermano, me dijo la hermana. El Señor dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es cuando alguien está esperando que me digan, está esperando, a ver, hermanos, si a mí me lo muestra, exactamente me muestra el texto y literalmente dice, por ejemplo, que yo no debo en el caso de la mujer, que yo no debo de usar, no sé, ¿cómo lo digo? Un pantalón. Pero que diga no solamente el pantalón, sino que hasta me diga el color, porque si me dice pantalón, pero dice pero no dice si es azul, pues yo digo, entonces yo me pongo el verde. Y a veces la persona está pensando y está esperando que se le diga exactamente cómo ser, cómo actuar, cómo hablar, cómo vivir. Hermano, cuando el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay personas que siguen atadas todavía a la mundanalidad, hay personas que siguen atadas a ese pecado, o sea, es la verdad, la persona continúa atado. Entonces, el hombre puede decir, no, es que yo ya conocí al Señor, pero ¿y si lo conoció, por qué sigue yendo a la cantina? ¿Por qué sigue llegando borracho? Entonces, si conoció al Señor todavía, ¿por qué? Porque sigue mirando a la que no es su esposa. Y porque sigue por allá escribiendo y haciendo y enamorando a otras si es creyente, no ha conocido la verdad. ¿Sí ve? O sea, lo que se aplica para el hombre se aplica para la mujer. Eso es así. Si la persona conoció al Señor, hay una evidencia de que lo conoció. Y la evidencia es que ya usted lo ve, aquí hay hermanos. Bueno, en el caso mío, yo nunca fui a una discoteca, yo nunca fui a una cantina. Aquí hay hermanos que lo hacían. Aquí hay hermanos que, hermanos, yo viví eso. Y eso era mi manera de vivir, era como mi forma de vida. La persona, esa era mi forma de vida. Pero ¿qué sucede? Conoció al Señor y el Señor le dio la libertad. Y ya no lo ve en lo mismo. Ya no lo ve de la misma manera. Entonces, a mí, en el caso por lo menos de la mujer, que a veces la mujer no quiere que se le diga, y, ay, hermano Jairo, usted me cae bien, pero cuando usted habla de mis areticos y cuando usted habla de mi pintura, a mí eso no me gusta. Porque a mí no me gusta que se metan en mi vida. Es que usted ahí va a tener un problema. Si a usted no le gusta que se metan en su vida, el Señor se quiere meter no solamente en su vida, se quiere meter en su alma, se quiere meter en su corazón. El Señor lo quiere convertir, la quiere convertir a usted en un reflejo de la santidad, en un reflejo de la gloria de Dios. ¿Quién dijo que los sacerdotes en el Antiguo Testamento se podían vestir como se les antojara? ¿Quién dijo que no? Que él podía llegar con tatuajes, podía llegar con aretes, podían llegar de cualquier manera a presentarse. No, porque ellos representan la santidad de Dios, porque ellos representan el culto, porque ellos representan la palabra de Dios. ¿Quién dijo que una mujer que representa la santidad de Dios, porque somos la iglesia, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo? ¿Quién dijo que se puede vestir de cualquier manera? Entonces, ¿para quién se viste? ¿Para quién se viste? ¿Para gloria de Dios o para que cuando vaya por la calle los hombres la miren y piensen perversidades? Yo tengo que saber en qué, o sea, lo que hago, hermano, yo no puedo actuar sin sentido. Yo no puedo actuar sin sentido. Yo no puedo, no, es que simplemente, no, es que yo lo hago por hacerlo. Como yo en el devocional. Usted me ve, esta mañana que es que está con saco y corbata y todo eso. Hermano Jairo, entonces usted así mantiene en la casa. Pues puede que no.
Pero entonces, ¿por qué se viste de cierta manera para el devocional? ¿Por qué lo hace? Hermano, porque esto representa algo. Aquí hay una representación de algo. Pero escúcheme, pero también tiene que haber una coherencia en mi vida. Porque yo no puedo vestirme aquí de esa manera y luego salir a la calle de otra y de pronto por allá mostrarme de otra manera. No se puede hacer. Hay gente que en la iglesia, cuando van para la iglesia, la santidad, y entonces se descuelgan todo y se quitan todo. Y ahí sí, no, voy a ir a adorar, no, no voy a ir a presentarme de cualquier manera. Pero cuando luego se les acaba el culto, al creyente no tiene por qué acabársele el culto. Escuche, al creyente no tiene por qué acabársele el culto. Vístase para gloria de Dios. Vista que su manera de vestir glorifique a Dios. Yo le pongo esta comparación. Déjeme, le pongo la comparación. El diablo está pensando por allá y hay unos hombres por ahí y dice, ay, yo cómo les daño el corazón a ellos. ¿Cómo se los daño? Y entonces, a ver, ¿quién me ayuda? Hermana, usted no puede prestarse para el diablo, para que el diablo le use a usted para despertar cosas malas en otros. Usted no puede, o sea, créalo. Puede que alguien diga, no, hermano, es que yo me puse ese vestido cortico allá, pero yo no tenía mala intención. Mira que no, yo tenía unos pensamientos tan santos y tan puros. Ay, Señor Jesús, ¿a quién se quiere engañar? ¿Por qué ese anhelo de querer mostrarse y de querer decir qué es lo que está buscando realmente? Que el creyente, él es libre de todo eso. ¿Qué dice la Biblia? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando la persona dice, no, hermano, si a mí Dios no me habla en sueño, en revelación, si Dios mismo no se me aparece y me dice, yo no lo hago. Hermano, ahí estamos muy mal, porque realmente la palabra de Dios, ella cuando llega a nuestra vida, ella coge toda la suciedad que el mundo ha colocado en nosotros y la arranca y se lleva todo eso de nuestro ser. Que si alguien todavía sigue aferrado, no, es que hermano, es que yo me entregué al Señor, pero es que yo tengo ahí mis... ¿Cómo las llaman? Mis polas, dicen algunos. Mis cervecitas allá en la nevera. Y él cada rato se le ofrece a la esposa. Le dice, mi amor, usted no quiere hacer una carnecita bien rica. Yo voy y le traigo allá déjeme usar los términos de acá, una cervecita y se la tengo ahí para la carne. Que eso es para la carne, es para adobarla bien y que quede bien. Y la esposa le dijo, ¿por qué trajo 3? ¿Por qué trajo 4? Si necesitaba era un poquito allá. Que, hermano, hay algo está pasando. Escúcheme eso, o sea, lo que le estoy diciendo es que algo está pasando. Entonces, nosotros si hemos conocido la verdad, si hemos conocido al Señor, el conocer a Dios le debe de dar libertad a nuestra vida. Si usted todavía sigue aferrado y usted es que yo no sé, es que yo esto no lo puedo soltar. Ay, hermano, ayúdeme porque es que esto yo no lo puedo dejar. Si usted está así, a usted le hace falta algo. A usted le hace falta algo. Le hace falta conocer la verdad. Porque la verdad viene y cuando la verdad viene, usted queda mirando, antes usted siente como que aborrece eso. Hermano, por lo menos a mí la Biblia me dice eso. Me dice que las cosas pasadas, antes uno se avergüenza y uno siente como asco de lo que fue la vida pasada y usted hasta, uy, no, hermano, ni me acuerde. Uy, hermano, yo me acuerdo cuando yo lo veía llegar, porque como éramos vecinos, yo me acuerdo cuando lo veía llegar todo borracho. ¿Se acuerda? Uy, sí, hermano, pero no me acuerdo de eso. Siento vergüenza de eso, de cómo el enemigo vino y tomó mi vida. Me convirtió en un esclavo, me humilló, me pisoteó.
hizo conmigo hasta que no me recuerde eso, hermano. La verdad que yo sí me acuerdo para darle gracias a Dios de que me haya sacado de eso. Pero hermano, no lo recuerdo con gusto. Entonces, no es, por eso ahí es donde usted decía la diferencia. El otro, él sonríe, dice, ay, sí, sí, hermano, uy, yo me acuerdo, esas borracheras, oiga, y entonces, qué rico, ¿cierto? Uy, no, y varios días, y allá queda, hermano, si está hablando así, un gran problema tiene. Un gran problema tiene, cosas de las cuales, dice el apóstol, ahora os avergonzáis. Cuando usted mira hacia atrás, y más bien usted siente vergüenza. Déjeme le coloco esta comparación. Cuando Sansón, va a llevarlo a que imagine algo. Cuando Sansón, él perdió la fuerza. Y a él, la Biblia dice que lo trajeron, incluso se hizo una fiesta. Y lo trajeron para que los divirtiera, así dice la palabra. Que ellos lo trajeron y lo convirtieron en un juguete. Y entonces estaban bebiendo los enemigos, estaban felices. Y entonces alguien dijo, ¿por qué no traen a Sansón? Traigan a Sansón. Traigan a Sansón. No, pero es que Sansón da miedo. Sansón es un hombre de Dios. No, Sansón era un hombre de Dios. Sansón daba miedo. Ahora Sansón, él es un juguete. Y lo traen y lo ponen allá para que los divirtiera. Y pusieron, la Biblia dice que pusieron un muchacho, pusieron un muchachito para allá, que lo llevara, que lo trajera. Ya no importaba Sansón. Imagínese usted una historia donde Sansón, el hombre fuerte, el hombre valiente, el que se enfrentaba con leones, el que tomó unas puertas grandotas y se las puso en los hombros y se las llevó. El hombre fuerte ahora es reducido a ser un juguete. Y era un juguete. Y se burlaban de él y ya nadie lo tomaba en serio. Nadie lo respetaba. Golpes y quién sabe cuántas cosas le daban por... Era un juguete. Imagínense una historia, no como ya usted la conoce, que luego Dios le da la fuerza y él tumba ya esa edificación y acaba con todos. Y él perece también ahí. No piense en esa historia. Piensa en una historia donde, bueno, Dios sí lo restaura y él sale de ese lugar restaurado y vuelve a tener la misma fuerza que tenía antes. Yo le pregunto, ¿usted cree que si eso hubiera pasado, él hubiese querido recordar ese tiempo allá y decir, ay, sí, oiga, yo como me acuerdo cuando me cogieron como juguete? Yo, ay, cómo me deleito, ay, sí, me acuerdo, que me llevaban, que me traían, que me escupían, que me maltrataban. Ay, ¿usted cree que él recordaría algo así? ¿Lo recordaría con gusto o hasta con enojo? Con enojo consigo mismo por haber sido culpable de que esto le pasara. Porque donde él se hubiera portado bien, donde él hubiera sido obediente, donde no hubiera puesto de desobediente, no le hubiera pasado nada de eso. Pero ¿usted cree que él recordaría ese pasado y lo recordaría con tanto gusto? ¿Lo recordaría con tanto placer? Hermano, sería absurdo. Yo me lo imagino diciendo, vea, no me acuerde de ese momento. Eso ya, para mí eso es una pesadilla lo que yo viví. Quiero borrar ese recuerdo de mi mente, de mi corazón. No me lo recuerde, por favor. Quisiera volver, no, jamás, jamás. Vean, no busque que así como acabé con el león, no busque que así como me cargué a las puertas, me lo cargue usted por estarme recordando esas cosas. Yo me lo imagino a él pensando así o hablando así. El creyente, hermano, no tiene por qué recordar su pasado y su miseria y cuando estuvo alejado de Dios. No tiene por qué recordarlo con placer. No tiene por qué mirar hacia atrás y decir, ay hermano, es que yo no sé qué hacer, es que yo siento que el mundo me llama, yo siento que las cosas pasadas como que todavía tienen un lugarcito en mi corazón. Hermano, eso no tiene por qué estar pasando.
Y si eso está pasando, usted necesita liberación. Usted necesita que Dios le liberte de eso, que Dios le cambie la visión, que Dios le quite. El hombre vino y de pronto Dios obró, pero él miraba y ya aunque antes no miraba nada, ahora miraba, pero no miraba perfecto. Y necesitó de un segundo toque para poder ver con claridad. No estás viendo con claridad. No estás viendo correctamente. Hay creyentes que hoy no tienen una visión clara, pero yo le digo, Dios quiere aclarar esa visión y deja que Dios te la aclare. Si estás viendo el mundo con gusto, si estás viendo el pecado, lo estás viendo como con cierto deleite, hay algo que hacer, hay algo que pedirle a Dios. Hay una libertad que necesitamos que Dios nos dé, porque eso no está bien. Ya dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ahí es donde yo le digo, muchos de los que están aquí en el devocional, hermanos, han experimentado esa libertad en su vida. Y hoy usted los ve enamorados de Dios. Y hoy usted los ve aferrados. Hermanos, aferrados al Señor. ¿Quién los mueve? Nadie los mueve. Y el mundo les hace ofertas y el pasado, no, hermano. Hermano, está perdiendo el tiempo, dice la persona, pierde el tiempo el enemigo tratando de hacerme devolver, porque de aquí a mí no me devuelve es nadie. Volver atrás jamás. Pero no por una falsa, no sé, confianza, sino porque es que, hermano, realmente se sabe que allá atrás no hay nada bueno. Allá atrás no hay nada. Lo que quedó atrás, allá quedó el dolor, allá quedó el sufrimiento. Pero hermano, querer regresar, déjeme, se lo digo en una última forma. Eso es como que usted, un león lo persiguió, casi lo mata. Usted estaba huyendo de esa fiera que venía a acabarlo y usted incluso en algún momento casi que se vio perdido. Pero por un momento ya algo pasó y usted se escapó y huyó y ahora usted ya está en un lugar seguro. ¿Quién dijo que alguien se va a querer devolver? ¿Quién dijo? A ver, ¿quién se devolvería sabiendo que antes cuando estaba allá lo que buscaba era salir, lo que buscaba era poder sentirse como hoy ya se siente, que hoy ya se siente seguro? ¿Quién se va a querer devolver? Eso es absurdo. Y si alguien lo quiere hacer es porque todavía, vuelvo y le digo, no ha conocido la verdad. Es porque todavía no es libre. Pero el que está en libertad no quiere volver a la esclavitud.